Buenas noches, ya estamos transmitiendo. Ahí tuve que hacer un movimiento, como ya saben, en el que tengo que pues ir a la computadora para poder compartir en mi perfil el video. Ya estamos por ahí 3 personas, manifiéstense para saludarlos esta fría noche de 9 de noviembre del 2017 que se antoja para tomarse un chocolatito. Si les gusta mi taza de monstruos de vapor, se la pueden pedir a Ernesto Tercero Jeep, que está ahí en Guadalajara. Él me la regaló y él las vende. Ahorita vamos a platicar de los anuncios parroquiales. Bueno, pues primero que nada, bienvenidos. Ya somos 4, ya somos un poquito más que hace un segundo. Y esta noche, como hemos hecho en estos videos, vamos a platicar un poco del asunto del quehacer de la ciencia ficción. Porque, bueno, el mes pasado por ahí tuvimos el premio 2018, el Chema Mendiola, de cuento perdón, el concurso de cuento y poesía de ciencia ficción. Y tuvimos nuestros ganadores, hicimos nuestra premiación. Laura, Samuel y yo comentamos acerca de qué es lo que se había juzgado para pensar que un cuento era o un poema era merecedor de un primer, segundo o tercer lugar. No tuvimos empates y atinadamente Samuel me comentaba que o dijo en el video públicamente que habíamos buscado primero pues ortografía. El punto número 1 de cualquier concurso literario es cuiden la ortografía. El punto número 2, que hubiera una redacción, hubiera una calidad literaria, es decir, no solo un conjunto de eventos que ocurren, sino una forma literaria de narrarlos. Buenas noches, Jen Nitro. Aquí estamos bien, con un poquito de frío, pero ahí, aquí estamos. Está ya sintiéndose lo bonito del otoño. Y bueno, comentaba, ¿no? Y la tercera, el tercer requisito que habíamos buscado era que el cuento fuera, de alguna manera, nos ofreciera una visión novedosa o diferente o que no hubiéramos visto tantas veces dentro de los mismos participantes del concurso. Eh, Entiendo por ahí que hubo personas disgustadas o incómodas por no haber ganado. En el ojo de Uk nosotros no borramos los comentarios a menos que sean un bot, que sea un spam. Pero cuando una persona se acerca y dice que no está de acuerdo, bueno, una persona lo hizo a título personal, yo respondí, expliqué la importancia de esto que acabo de mencionar, estos 3 valores que son los que definen que un cuento, pues para nosotros fuera un cuento ganador. Allá en Colombia dice Jenny igual, pero en mi ciudad no hay cambio de estaciones. Bueno, es que ya es la eterna primavera en el Ecuador, qué ventaja vivir, ¿no? Donde el sol pega casi igual todo el año. Pero bueno, todo el planeta es bonito, tiene sus particularidades. Y bueno, les decía, alguien va y comenta ahí en el ojo de U que no está de acuerdo con que su cuento no ganara. Yo le pregunté abiertamente que cuál era su cuento y que si él no estaba de acuerdo con que lo publicáramos, bueno, no lo hacemos. Hay que recordar que al participar en nuestro concurso, pues nos dan automáticamente el permiso para publicar sin fines de lucro y siempre respetando los derechos del autor, pues publicar el texto, los textos que nos parecieran que aunque no ganaron tienen buenas posibilidades de ser publicados, pues hacerlo dentro del ojo de UC. Entonces, bueno, si esta persona ve este video y gusta responder el mensaje o mandarme el correo diciéndome cuál es su texto, pues yo con mucho gusto lo saco de la posibilidad de publicarlo respetando su decisión. Finalmente los cuentos pues son propiedad de los autores, entonces pues es número 1 para nosotros.
Y este video, porque bueno, yo les comentaba que esta noche queríamos platicar de ciencia ficción, de terror, en el aspecto literario, tiene que ver con esos resultados del concurso y tiene que ver con esto que he estado compartiendo en mi perfil durante el mes de noviembre acerca de el repensar o replantearnos como autores qué es la ciencia ficción. Y bueno, para muchos de mis compañeros, de mis colegas que son escritores, es una pregunta a lo mejor ociosa, porque bueno, la ciencia ficción se renueva constantemente y se trata de plantear visiones que nos hagan comprender el presente. Bueno, dices, me escuchas mientras resuelvo páginas, dice Jen, es de Colombia, el país Sagrado Corazón de Jesús, mala cosa, tenemos que estar listos para perder y ganar. Bueno, pues vamos a hacernos compañía aquí mutuamente mientras yo platico, tú resuelve tus páginas. Y bueno, la cuestión a la que iba es esto, en muchos participantes del concurso, al igual que el año pasado, que hace 2 años, que años anteriores, sobre todo los que vienen de aquí de México, nos encontramos con que toman mucho esta fábula de la creación, de Dios creó un planeta y puso a Adán y Eva, y la repite, ¿no? De llegó la nave a un planeta y entonces solo quedaban dos humanos y esos humanos, uno se llamaba Adán y el otro se llamaba Eva. Y me quedo, bueno, pero todo esto, ¿dónde está la parte de ciencia ficción? El hablar de un arca espacial y de otro planeta, pero en términos de una pareja y que es como que la sorpresa de la historia o lo novedoso de la historia sea que son Adán y Eva de nuevo, pues es un tema recurrente. Creo que desgastado y lamentablemente en muchos casos con una calidad literaria muy limitada. Otro tema muy recurrente es la parte donde nos platicaban el fin del mundo, porque los humanos son seres malignos y egoístas y en su estupidez y la contaminación y la guerra y ahora ya no solamente la estupidez y la guerra, ¿no? También son las redes sociales porque todo el mundo está pegado al celular. Hola, oílo. Este, ignoraron a la Tierra y todo terminó y se acabó y qué bueno porque los humanos son una plaga. Y me quedo, pues, ¿de qué se trata esto, no? Es una especie de advertencia, pero, pero más que una advertencia parece como cuando los viejitos van al bar o al café y se están quejando eh, de esto de que la juventud actual, ¿no? Y los jóvenes de ahora, decían les luthiers, andan siempre en sexo porque consumen drogas. ¿Y qué drogas son esas? Sí, es como una especie de queja de, la juventud está perdida, pero solamente eso. Dice Rogelio Cesario, qué bueno que pudiste caer. Como Phillips Farré en su primer novela Amor entre hombre y extraterrestre. No me suena así de entrada, pero me recuerda a Enemigo Mío. Ojalá me puedas ampliar un poquito el ejemplo. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que en estas dos ideas muy recurrentes, entiendo que son tropos de la ciencia ficción y que, bueno, no hay historias nuevas, que lo que hay es diferentes formas de abordar las mismas historias y sin embargo no encontrábamos esas nuevas formas. Finalmente tuvimos a nuestros ganadores, afortunadamente hay material que tiene, aunque no méritos o no tuvo los méritos para ser un primer, un segundo, un tercer lugar, y no podemos dar un cuarto, un quinto, un sexto ad infinitum. Bueno, pues dijimos, ok, ¿sabes qué? Es algo publicable. Hablando de este tema de Dios, de el hombre mata a Dios, en nuestro segundo lugar que lo publicamos hoy, que se llama El Ser, maneja esto
pero de una manera muy interesante, porque en realidad este juego de esta criatura colosal que era adorada en un planeta como un dios, y eventualmente al llegar los humanos y encontrarlo, pero no tener ninguna relación con él, deciden destruirlo, pues cambia la dimensión del cuento al final, y eso nos pareció muy interesante. De alguna manera el ser humano se convierte a su vez en un dios e igualmente solitario. Eso es lo que a mí me pareció refrescante de este segundo lugar. Entonces, bueno, van a poder leer los terceros lugares de cuento y de poesía el viernes de la próxima semana y saldrán de dudas de la calidad literaria que estamos hablando. Pero bueno, ¿a qué me lleva eso? Que espero este video sea algo que pueda llegar a aspirantes escritores, a quienes me siguen. Bueno, estos videos luego yo los comparto en mi canal de YouTube. Y pues bueno, lo que me interesa o lo que he estado hablando este mes es cómo podemos nosotros como autores, que a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Yo no sé de qué estás hablando. A mí me gusta mucho Star Wars, yo creo que Star Wars es la mejor obra que existe de ciencia ficción. No, yo pienso que es Star Trek, no, yo pienso que es Matrix. Bueno, como sea, estamos hablando de películas que son buenas, que tienen su público, que tienen su culto. Y sin embargo, pues no son recientes, ¿verdad? Ya tienen tiempo. Entonces, creo que tenemos aquí que ver la parte en la que nuestro presente, al borde del año 2019, dense cuenta, ya casi vamos a echarnos los primeros 20 años del nuevo siglo. 20 años, señores. Los que nacimos en el siglo XX, cuando nos hablaban que el futuro era 1997, el año 2000, el año 2001, ya es el pasado. Hay toda una generación nueva de creadores, como aquí Jen Nitro dice que quiere ser colorista de... si hace una historia, yo quiero ser colorista de esa historia. Bueno, vamos a ver, no me comprometo a nada, pero lo tomaré en cuenta. Gracias por la oferta, el buen Jen Nitro, de allá desde Colombia. Ojalá sí. Y bueno, pensemos en esto, ¿no? ¿Qué historia le va a tocar colorear a Jen, escrita por mí o por quien sea, si hablamos de ciencia ficción? Vamos a volver a hablar de naves espaciales donde un bueno vestido de blanco pelea con un malo vestido de negro y salva la galaxia. Vamos a volver a hablar de la humanidad enajenada en el celular va a extinguirse. Vamos a volver a hablar de que las máquinas se van a revelar. Vi mucho en estos participantes que no ganaron el robot metálico que de repente milagrosamente cobra conciencia y descubre que odia a la humanidad. Y yo les preguntaría, ¿y si una inteligencia artificial, a diferencia de la nuestra, que aunque somos sociedad, vive aislada en el individuo, al estar conectadas todas las unidades con un verdadero sentido de identidad, tuviera una visión más piadosa de las especies que la rodean? ¿Qué pasaría? Nos han enseñado a temer a la tecnología, nos han enseñado a temer a las máquinas, nos han dicho que los robots nos van a quitar el trabajo y hemos crecido con eso. Desde los días de la edad de oro, de los 40, desde los 50, todo lo que hemos visto fue muy marcada esta visión del advenimiento del robot como algo que al principio parece que nos va a ayudar, pero vaya, desde su origen, lo hemos platicado en otros videos, desde Robots Universales Rossum, que tienes una obra ahí de más de 100 años y que inicia el tema de los robots. Bueno, pero ese árbol ya creció mucho. ¿Qué son los robots del día de hoy? Tenemos ginoides, tenemos androides que están en las pasarelas, tenemos robots desde hace medio siglo construyendo carros, lo he repetido muchas veces. ¿Por qué no veo eso en los cuentos? Entonces, creo que es importante
volviendo un poco a mi queja y saludos a mis colegas que están escribiendo Cyberpunk, y yo me estoy rebelando un poquito contra el Cyberpunk porque lo considero un género que de alguna manera ya nos alcanzó. No tenemos aquí androides todavía, pero creo que sí tenemos esta realidad virtual que tal vez no es tan inmersiva, pero es una aldea global. Entonces, bueno, dice Rogelio, ¿no consideras que a las nuevas generaciones les falta conocer obras por lo que mencionas los temas que escribió me suenan de otras historias clásicas? Sí, sí nos hace falta conocer más obras. Y sobre todo, nos hace falta conocer obras recientes. Gabriel Loera, saludos. A ver cuándo vuelves a Tampico. Sí, sobrino, cómo no. Cuando lleve a tu prima, por ahí platicamos. En diciembre. O sea, más o menos como en un mes, espero yo. Saludos allá a Tampico. Y bueno, yo comentaba ya en Nitro antes acerca de la rebelión de las máquinas de Terminator. Sí, efectivamente, bueno, es un tema recurrente. Entonces, bueno, ¿nos hace falta leer cosas más recientes? Punto número uno. Sí. Creo también que nos hace falta pensar, que eso es lo más importante. Nos hace falta pensar. Sí, es necesario conocer estos autores, que ahorita voy a entrar en ese tema de los nuevos subgéneros de la ciencia ficción que publiqué hace un par de días. Sí, es cierto que nos hace falta conocer nuevas obras, pero también de nada sirve conocerlas si vamos a replicarlas, si vamos a repetirlas y van a ser pastiches de lo mismo. El escritor de ciencia ficción, creo yo, tiene que observar su entorno, observar el presente y hablar del presente en una visión hacia el futuro. ¿Qué quiere decir? Lo hemos dicho en muchas ocasiones, digo, estoy siendo un poquito redundante, pero creo que vale la pena recordarlo. La mejor obra de ciencia ficción no es la que predice los automóviles, es la que predice los embotellamientos y es la que predice el estrés de manejar en una gran ciudad y los accidentes viales y los atropellamientos. Entonces, veamos la tecnología que tenemos actualmente, no solamente el celular, que el celular fue predicho, esta microcomputadora o minicomputadora fue predicha desde la década de los 50, 60 y obviamente en el cyberpunk alcanza su máxima expresión. Incluso me atrevo a pensar, ahora que acabamos por ahí de leer Neuromante, saludos a Talamantes, que fue el que nos invitó al círculo de lectura. Ya mañana platicaremos en vivo de la novela de Neuromante de William Gibson, que bueno, Neuromante ya predecía todo este entorno de informática avanzada en interfaces muy cercanas al cerebro, y tenemos aquí el día de hoy que los celulares son microcomputadoras increíbles. Entonces creo que ese tema ya está aquí, ya es parte del día con día. ¿Qué sigue en el futuro? ¿Hacia dónde tenemos que pensar ahora como autores en el afán de sorprender a nuestros lectores, de sorprender a la gente que le platicamos la historia, o que lee nuestro guión, o que dibuja nuestro guión, o que colorea nuestro guión, o que al final de cuentas ve la película, el cortometraje que podamos estar haciendo? Tenemos que ofrecer una visión personal. Creo que la visión primermundista, sobre todo anglosajona, ha sido la que ha predominado en los últimos, no sé si 100 años, pero cuando menos 80, sí. Dice Rogelio, Arthur C. Clarke prefijó los satélites y su uso, ahora la órbita que se usa tiene su nombre. Sí, pero porque efectivamente Arthur C. Clarke tenía un alto conocimiento técnico, él era especialista en radiocomunicaciones de la RAF, el tipo era un ingeniero antes y astrónomo aficionado antes de ser un escritor de ciencia ficción. Es decir, su background o su base científica era altísima. Por eso Arthur C. Clarke escribe ciencia ficción dura. Voy a citar,
Ya entramos aquí en el tema de la creación literaria, ¿no? ¿A dónde voy a llevar mi nueva visión para sorprender a mis lectores con mis cuentos, con mi creación literaria personal? Eh, Comentábamos este asunto de los subgéneros y atinadamente por ahí mi buen amigo Ramón decía, bueno, es que básicamente las divisiones solamente son estas. Tienes un futuro utópico o un futuro distópico. Y tienes una ciencia ficción dura o blanda. ¿Cuándo es dura? Cuando el fundamento científico es absolutamente plausible. Por ejemplo, sabemos que vamos a necesitar hacer uso no de combustibles, sino de propiedades de la física del espacio y del tiempo para poder llegar pronto a otros planetas. Cuando hablamos de esto de la velocidad warp de Star Trek, pues nunca se sabe exactamente qué es. Cuando hablamos de esto del salto hiperespacial, pues tampoco se sabe exactamente qué es, nunca nos lo explican. Eventualmente el doctor Miguel Alcubierre, que le mando un saludo porque le agradezco mucho que nos haya escrito el prólogo de Astronautas Mexicanos, que es el cómic que sacamos el mes pasado, se plantea cómo podría yo a través de la física, sin violar las leyes de la relatividad, moverme en el espacio a una velocidad mayor que la de la luz. Y dice, bueno, pliego el espacio hacia el frente y lo extiendo hacia atrás, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos. Y de alguna manera hay un fundamento teórico en la física para que a través del uso de materia exótica esto sea posible. En el momento que él plantea eso, ya podemos hablar de una nave que efectivamente puede moverse a grandes distancias y llegar de un punto a otro más rápido desde nuestra perspectiva, como punto fijo en el espacio que es la Tierra, que obviamente no lo es. Entonces, de alguna manera, ahí el hiperespacio y la velocidad warp dejan de ser ciencia ficción blanda, dejan de ser conceptos de handwavium y se convierten en posibilidades. No sabemos cómo, no sabemos con qué tecnología, pero ya hay una posibilidad teórica, ya hay un fundamento de física teórica. Es importante, entonces, hablamos de un punto número uno que era el hablar desde nuestra perspectiva, nuestra identidad, y un punto número dos, tener un fundamento científico. Esto es lo que yo creo que nos está fallando. Cuando un cuento me habla de Adán y Eva en otro planeta, señor, yo lo que estoy viendo es que el único libro de ciencia ficción que están leyendo es la Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde estamos ahí parados? Cuando hablamos de los robots y las máquinas y todo esto, decimos, bueno, pero esto se parece a algo hecho hace 70 años, 50 años. ¿Dónde está la parte de la increíble inteligencia artificial moderna y de todo esto que es lo que ya tenemos como realidad, no como especulación? Habiendo tanta información de lo que está haciendo Boston Dynamics con estos robots militares cuadrúpedos, con estos stunts que está usando Disney para a través de giroscopios poder imitar movimientos de superhéroes con un maniquí sin arriesgar la vida de un doble, con estas modelos ginoides en las pasarelas de Tokio, con el día de hoy vi presentador de noticias chino que es completamente generado por computadora con una voz artificial que se le pone el texto y a través de un lector está hablando. Yo sé que está modelado en base a una persona real, pero si a mí no me dicen que es un presentador virtual, yo no lo sé.
Yo lo veo y digo, pues parece una persona un poco acartonada tal vez, pero estamos hablando que esto en 5 años, lo que para aquella película de Schwarzenegger, de este, a ver, ayúdenme la larga marcha, pero adaptado con Schwarzenegger, Carrera Mortal, no recuerdo cómo se llamaba, con María Conchita Alonso, donde televisaban una persecución y los asesinatos de ex convictos o de convictos, perdón, y digitalmente fingen que mataron a Schwarzenegger y lo pasan en la televisión cuando esto se hizo completamente como un montaje. Entonces, lo que en aquel momento era ciencia ficción televisiva, el día de hoy es la realidad. Insisto, la parte visionaria que dice, esto que estamos viendo el día de hoy, en 30 años va a ser real. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el otro factor importante. Y voy a pasar ahora a un poquito ampliar este comentario acerca de los subgéneros, dije otra vez, subgéneros, esas etiquetas que ahora somos muy fans, como dice Laurelena, de ponerle etiquetas a todo porque así es como los humanos clasificamos la información. Y bueno, por ahí decía Jim Wolf, decía el mismo Talamantes, Raúl Chi, y el mismo Armando Saldaña me decían, bueno, es que muchas de estas cosas ya existían desde antes, no podemos decir que son tendencias, no podemos decir que son cosas nuevas. El escritor del artículo a lo mejor está haciendo un poquito de trampa ahí a la hora de decir, miren, esto es nuevo, el agua tibia, el hilo negro. Y sin embargo, lo que a mí me pareció interesante y digno de rescatarse es esta visión de, a ver, cambia lo que estás pensando hacer, dale otra perspectiva que pudiera ser algo como lo que voy a mencionar ahorita. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, no los estoy aburriendo mucho. Bueno, creo que no. O ya los aburrí, se durmieron, o no hay dudas, preguntas, todo está muy claro. Pero bueno, ok. Entonces, bueno, vamos a imaginar que ustedes dicen, quiero escribir una historia de ciencia ficción. No sé de qué, pero quiero escribirla. Entonces, bueno, ¿cuáles las direcciones que este artículo nos platica y nos plantea? Ahí les va. Voy a ponerme los lentes para que ya vea un poquito más claro porque la verdad es que en el cuarto piso los vidrios siempre están muy empañados. Saludos Valerie Kubrick, muy interesante. Gracias por el comentario. Por ahí creo que tú también ya viste esto que voy a platicar. Muchos de estos subgéneros, como son algo muy reciente, no los he leído. Tuve que meterme un poquito a investigar de qué iba. Pero algunos sí los conozco un poquito mejor y vamos a platicar de eso. Menciona primero, obviamente, el país actualmente más desarrollado del mundo o que ha crecido más en los últimos 25 años. Saludos mi George, saludos Raquel. Que bueno, ahí va, vamos a ver. Pues es China. China ha sido el gigante, se convirtió en el gigante dormido que ya despertó este dragón que pues se tragó la industria textil, se tragó la industria de manufactura. ¿En qué sector industrial no están metidos los chinos? Nada más quiero que me digan eso. Es un país enorme donde 1/7 de la población de la Tierra de seres humanos vive. Tiene todos los biomas, tiene desiertos, tiene selvas, tiene mares, tiene ríos, tiene montañas, señores. Tiene una tradición, una cultura de miles de años. Entonces esto era tarde que temprano lo que iba a ocurrir. Los chinos están aquí y dice de los chinos, debido a que tienen esta presencia muy fuerte de censura del gobierno y no se debe gritar al partido. Hola, Raquel, yo también, dices, me escucha mientras anda chambeando.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Saludos. Que todo salga muy bien. Dicen ellos, los chinos están escribiendo una ciencia ficción que cae en lo ultra irreal. Es decir, una especie de cualidad como de fábula donde dices, no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de otra cosa que no existe para evadir la censura. Ellos le llaman Chao Juan y menciona aquí un ejemplo, perdón, que dice que es la novela El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin. Yo no la he leído, pero bueno, a quien sí la haya leído, ahí le invito a que nos comparta sus observaciones en los comentarios del video o aquí mismo que lo deje escrito. Entonces, bueno, ¿qué están haciendo los chinos? Hay que voltear a ver qué están haciendo. ¿Por qué? Porque el cambio ha sido tan rápido en su sociedad, el crecimiento de sus ciudades, la desaparición de pueblos en el nombre del progreso, recordando esta enorme presa que hicieron en el Yangtze, donde inundaron muchas poblaciones para poder generar energía eléctrica. Entonces, esto ocurrió tan rápido en un país con costumbres tan milenarias y con tradición tan milenaria que es un choque muy fuerte. ¿Cómo lo están resolviendo? Hay que pensar en ese sentido, ¿no? Nosotros actualmente como mexicanos pues somos un país maquilero, no tenemos tecnología propia, pero eso no quiere decir que en 25, 30 o 50 años las cosas no cambien drásticamente. Pensemos que, como dijo el Chicharito, pensemos cosas chingonas, pero también hay que hacerlas. Entonces, ese es un primer punto para alimentar nuestra imaginación, cómo pudiéramos nosotros visualizar un choque cultural de un crecimiento acelerado en nuestro país. Otro punto que es todo el año pasado le dediqué todo el mes de octubre a hablar del tema, el afrofuturismo. Y me dicen, bueno, es que afrofuturismo es exactamente lo mismo que cualquier otro futurismo, nada más que los protagonistas son personas de África, de las Antillas o de las minorías de color de Estados Unidos o del resto del mundo, ¿no? Sí, nada más que hay un tema y es que culturalmente la aproximación que tienen los países de África, que son países del tercer mundo como nuestra América Latina, es muy distinta a la aproximación que tienen los países del primer mundo. ¿Por qué? Primero que nada, porque los países del primer mundo están acostumbrados a llegar al tercero y colonizarlo desde el siglo XIX, desde el siglo XVI. Entonces, la visión que tenemos nosotros es la visión de los vencidos, es la visión de los colonizados. Nuestra percepción no es de llegaremos a un planeta a invadir. Nosotros hemos sido invadidos, culturalmente invadidos, lingüísticamente y también esclavizados. De esta manera, la visión del afrofuturismo es una visión que no tiene una nación como Estados Unidos o como Inglaterra. ¿Sí? Eso es lo importante y eso es lo interesante del afrofuturismo. No es solamente decir que, volviendo al tema neuromante, los antillanos tenían esta estación espacial llamada Sion, donde se veían banderas rastafaris y se veían también por ahí los leones de Judá, porque era muy del rollo de de las Antillas, insisto, del movimiento Rastafari. No, más allá de eso, ¿qué más tienen que ver? O sea, ¿cómo percibimos las ciudades de África en el futuro? Sí, como dice aquí Jen Nitro, es un eurocentrismo y el eurocentrismo viene desde nuestra percepción de la cultura griega y la cultura romana, donde es sistemáticamente negado que, bueno, el español es producto de la ocupación árabe de la península ibérica durante 4 o 5 siglos. No podemos negar eso, como no podemos negar que tocamos la guitarra y que traemos camisa. Entonces, bueno, palabras de origen árabe. Es importante voltear a ver a los afrofuturistas porque
recuerden, América también tuvo una tercera raíz, no solamente los nativos americanos, sino también los inmigrantes de África que fueron traídos como esclavos. Sí, también es una tercera raíz que vale la pena revisar. Entonces, de nuevo, si tú como mexicano vives en la Costa Chica, en el sur de Veracruz, en el sur del país, es decir, todo lo que tiene que ver con Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, bueno, tú tienes seguramente algún antepasado por ahí que vino con la diáspora de África. ¿Por qué? Pues porque todos somos mestizos y algo por ahí debe haber interesante, ¿no? La mulata de Córdoba era mulata precisamente por eso. Entonces, bueno, hay que ver también qué podemos absorber de ahí. Hace unos días Macarena Muñoz me comentaba acerca de el golfofuturismo o golfuturismo, es decir, la visión del futuro que está empezando a aparecer como movimiento, por ejemplo, en Kuwait. ¿Qué está pasando en Kuwait? ¿Qué pasa en estos países de Medio Oriente con poblaciones muy pequeñas pero economías muy fuertes porque tienen petróleo? Tienen un enorme crecimiento urbano, hay muchas cuestiones de mucho desarrollo, pero sigue habiendo un componente religioso muy fuerte. Parecido a lo que hace el partido en China con el Chaojuan, podemos pensar que estos gobiernos teocráticos o esta presencia tan fuerte de la teocracia en Medio Oriente que limita la forma en que se desarrolla la cultura o la guía en cierto sentido y la aleja de la percepción que tenemos normalmente en Occidente, es también algo que preocupa en este caso a estas chicas que hacen música electrónica, que me recordaron un poco a, hablando del afrofuturismo, a Sun Ra, este músico de los 70s. Pero bueno, creo que es un movimiento naciente, es difícil poner una etiqueta cuando algo apenas está empezando a surgir incluso aunque no está precisamente en el Golfo Pérsico, en Irán. Entonces, bueno, el golfofuturismo es algo que también por ahí como una tendencia es este choque cultural, pero donde el elemento religioso permea fuertemente en la cultura. ¿Y en qué país o en qué países del mundo el elemento religioso permea fuertemente en su percepción de la realidad? Pues en los países cristianos católicos. Así que también a lo mejor ahí tenemos algo que meditar de nuestra percepción del futuro. El quinto subgénero, insisto, que menciona, pues es el solar punk. Creo que a estas alturas del partido, quienes no hayan visto mi muro o mis videos, tal vez sean los únicos que no sepan qué es el solar punk. Lo he estado promoviendo mucho desde hace un par de años, una corriente que me interesa muchísimo. Ya llevo 2 cómics publicados con esta temática. ¿Por qué? Porque el solarpunk es la respuesta de oposición a la visión decadente de podredumbre, donde no hay futuro para nadie. Aquí es todo lo contrario, es cómo podemos llegar o cómo será un futuro cuando nos esforcemos porque exista equidad, porque exista igualdad, porque exista justicia y estemos en una relación simbiótica con la tierra. Que no quiere decir que nos volvamos changos de nuevo y nos trepemos al árbol, quiere decir que manteniendo la tecnología que tenemos, la biotecnología, la genética, las comunicaciones, la cibernética, todo esto, podamos llevar una vida en paz y decente con la tierra. Dice Jenitro, la India es el único país donde se mueve futuro y pasado. Eso pasa porque son países milenarios que conocen historia muy bien. Al igual que la ponencia china, mi papá es chino, por eso el apellido es Yen. Dice Raquel, el solarpunk se me hace genial. Gracias a tus posts me enteré de ello. Ah, bueno. Bueno, es buen aporte, Yen, y gracias Raquel. Efectivamente, insisto, India
Es otro de los países que ha tenido un enorme crecimiento, no tanto en el sector manufactura, sino en el sector servicios. Si China se ha enfocado en el sector primario y secundario, podemos pensar que India se ha enfocado en el sector terciario de la economía. Y es también algo interesante, porque nosotros, aunque nuestra función dentro de la economía global es de ser un país al que llevas tu manufactura para tener mano de obra barata, bueno, también tenemos un sector servicios, tal vez no tan desarrollado como en la India, pero aún así lo tenemos. Entonces, insisto, estas visiones de otros países, qué están haciendo otros países, nos permiten percibirnos a nosotros mismos desde una óptica distinta, ponernos en el lugar del otro y mirarnos. Entonces, bueno, ahí está el tema del solarpunk. Y aquí empezamos con la cuestión de las etiquetas que son y no son. Habla de climaficción o cli-fi. A ver, desde que empezamos a hablar de catástrofes ambientales en la década de los 40 o tal vez antes, el cli-fi ya existe. Lo que pasa es que antes eran, no, incluso más atrás, incluso desde esto del volcán que explota en Londres, que es de finales del siglo XIX, o esto del cometa que causa una sequía en Europa. Estoy hablando de Arthur Conan Doyle, ciencia ficción viejísima. Entonces, bueno, el cli-fi es algo que siempre ha existido, pero antes era blando. El día de hoy, cuando hablamos de estos terribles incendios que están ocurriendo en California, cuyas columnas de humo ennegrecen el cielo, pues señores, esto es un cli-fi, esto era cli-fi en los 70s. Tal vez no llegó aquel super terremoto, bueno, creo que sí, a mediados de los 90 hubo un terrible terremoto en California, sumamente fuerte con muchas víctimas, pero lo que estamos viendo ahora es el cli-fi, las sequías, el mundo sin agua, la gran sequía, la desertificación. Esto siempre se mencionó. Lo que pasa es que el día de hoy con los modelos climatológicos modernos, otra vez, la tecnología moderna nos permite predecir cómo o qué tan difícil pudiera ser el futuro en una Tierra cuyo clima es un hecho que ya cambió y que sí, señores, el solarpunk no lo niega. El solarpunk acepta, por supuesto, que está demostrado que el cambio climático es antropogénico. Está demostrado que el cambio ya es irreversible. Solarpunk lo que hace es, no lo empeoremos, veamos la manera de vivir en ese nuevo mundo y a largo plazo terraformemos de nuevo la Tierra para enfriarla a lo que tenía como temperatura normal antes de la edad industrial. Entonces, el cli-fi, por supuesto, es parte del solarpunk. Es, como dicen, imperativo. Y como dijo por ahí Jim Wolfe, obligatorio que cualquier obra de ciencia ficción lo contemple. ¿Por qué? Porque es el futuro. Es como hablar de una historia narrada en el espacio exterior donde todo el mundo anda caminando como si estuviera en un avión, siendo que en el espacio no hay gravedad. Es un elemento inherente de nuestro futuro el cambio climático. Si va a ser terrible como en la carretera de Cormac McCarthy, como estos cuentos que me mandaron donde inexplicablemente, gracias a la negligencia del hombre, la tierra fue destruida y el último hombre le lloró al último árbol o cuestiones así. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo ocurrió? Tenemos manera de saber y tenemos manera de mitigar las consecuencias o adaptarnos. Yo recuerdo cuando era niño y hablaban de el advenimiento de una era de huracanes super monstruosos y vivía el huracán Gilberto en 1988 y ese fue el primer huracán monstruoso que yo conocí en mi vida. Ahora todos los huracanes son de ese tamaño. Entonces, bueno, ya vivimos en ese mundo cli-fi. Dentro de ese subgénero, menciona de esos subgéneros nuevos
la crisis del agua, o sea, Water Crisis Thrillers. Estas novelas donde debido a la sequía que acabo de mencionar como parte del Cli-Fi, pues la sociedad se modifica y tiene conflictos. Esto es algo que no es ciencia ficción lejana, esto ya está ocurriendo en el momento que estoy haciendo este video en la Ciudad de México. A ver, un paréntesis, aquí dice Jen Nitro, India maneja las telecomunicaciones de la mitad de Europa, de allá vienen los call centers, es correcto, son potencia en computación. Perdón por la escritura, salgo de la pantalla a pintar páginas a media luz, tú sabes cómo es el proceso, lo que lo platicas también que me salgo a echar el aporte. Ah, bueno, no te preocupes, no te preocupes, muchas gracias, es buen aporte, es buen comentario y es verdad, todos hemos llamado a algún call center y nos ha atendido una persona que habla muy buen español, pero tiene un acento que sabemos que no es latinoamericano, que no es europeo. Y evidentemente es una persona que nos está contestando en la India. Entonces, bueno, parte de la realidad. Vuelvo al tema de la crisis del agua. Amigos de la Ciudad de México que están batallando por la K invertida, por el sistema Cutzamala, por los recortes de agua, el problema del aeropuerto, que están desecando el agua Texcoco. Señores, esto no es ciencia ficción, esta es su realidad y tenemos que pensar que nosotros que vivimos relativamente cerca del mar o las ciudades costeras tienen la opción siempre de recurrir al océano y a través de ósmosis inversa obtener suficiente agua potable. Soy muy insistente, la ciudad de Atlanta en Estados Unidos agarra toda su agua potable del mar. Entonces, bueno, probablemente habrá muchas ciudades que lo resuelvan así, pero ¿qué va a pasar con las ciudades que no? ¿Qué va a pasar con quienes dependen de la lluvia o de los glaciares que ya no existen o de los mantos freáticos? Cuando estos ya se agotaron, bueno, pues la crisis del agua, como menciona aquí Paolo Bacigalupi con la novela El cuchillo de agua, es un tema del que se puede hablar. E insisto, no se trata de decir y entonces se acabó el agua y se murieron todos porque la desperdiciaban, ya ciérrale, pues yo te cerré, no, eso es fácil. Vamos a pensar más allá de eso. Ya tengo la crisis del agua. ¿Qué sigue? Tenía por ahí yo un proyecto hace un par de años que, sí, que efectivamente tenía que ver con esto. En algún momento en el 2015 yo se lo propuse al buen RG Yarena para hacer mi historia de realismo mágico y cyberpunk en el especial de metal pesado que editó él en el 2015. No se dio la historia porque era demasiado compleja para contarla en 8 páginas. Entonces, de alguna manera, yo dejé esa historia por ahí. Es un plot, creo que se puede contar bien en 24 páginas. No sé si la vaya a hacer algún día, tal vez sí. ¿Por qué? Porque cuando estuve en Sonora hace un par de años, vi el tema de la crisis del agua en el Valle del Yaqui. Entonces, la crisis del agua es algo real, tenemos que hablar de eso, pero no desde esta perspectiva que a veces siento yo que tenemos algunos autores de ciencia ficción donde decimos, parados en un ladrillo, yo juzgo que la humanidad merece ser destruida y el dedo acusador de Dios caerá sobre todos ustedes. ¿Y eso de qué nos sirve? Creo que más que señalar y quejarse como viejitos de bar o de cafetería, es necesario proponer, sí confrontar, sí señalar, pero hay que proponer. Creo que es muy importante para la ciencia ficción eso, proponer. Si no, se convierte en un ejercicio de película de desastres donde lo único que queremos ver es cómo se destruye todo y disfrutar como si fuera el Coliseo romano de la muerte de los personajes y de la caída de la civilización que me tiene harto. ¿Y luego qué? ¿Qué más hay ahí? Creo que esa es la parte en la que tenemos que entrar. Que es como si dijéramos que en el cyberpunk nos hablan de un mundo corrupto y enfermo y retraído y ya. Bueno, ¿y luego qué pasa? No, es que en ese mundo
vuelvo a mencionar a mi paisano, lo importante del cyberpunk es el rescate de la humanidad, de la cualidad humana, a pesar de ese entorno. Y agrego, ¿qué es lo que le está haciendo falta al género? Salir de esa parte oscura y de esa parte de sobrevivencia a una parte de triunfo, a una parte de cambio, de revolución. ¿Sí? Por eso me interesa mucho el solarpunk. Ahora, ya hablamos de que el cli-fi y la crisis del agua de alguna manera son primos hermanos también del solarpunk, e incluso los tres son ramas del ecopunk, que es un fruto del árbol del cyberpunk. ¿Sí? El ecopunk es todo esto de la crisis del agua, pero acaba mal. Todo esto del cli-fi, pero acaba mal. ¿Sí? No future for you. Luego menciona, dice, pasamos al género número 7. Kitchen Sink Dystopia. Esto para mí fue difícil de averiguar qué demonios era. Porque el término kitchen sink, que se refiere al fregadero de la cocina, literalmente, en realidad es este movimiento de literatura, de teatro, de televisión británico, donde decían, ¿qué tal si en vez de que el personaje sea el rico acaudalado, o que sea el experto, o que sea el aventurero, sea una persona común? ¿Cómo enfrentan los dramas de la vida cotidiana, de estos grandes cambios que vivió Inglaterra en la década de los 60? ¿Cómo lo enfrentas tú? ¿Cómo lo enfrento yo? ¿Cómo lo enfrenta un trabajador? ¿Cómo lo enfrenta una persona común y corriente? Entonces, la parte de distopia, perdón, la parte de distopía es porque, como en una especie de Black Mirror, el usuario de esta nueva tecnología no es el gran hacker que vemos en el cyberpunk, que es un símil del detective del noir que tiene muchos recursos. ¿Sí? Todos los géneros van hermanados, recuerden eso. Entonces, aquí en el Kitchen Sink Dystopia es una persona común y corriente enfrentándose a los grandes problemas causados por el mal uso de la tecnología, de la modernidad. Creo que aunque menciona a Violencia Doméstica de Madeleine Ashby, donde todas las artelectos, todas las máquinas inteligentes de la ciudad se ponen en huelga, deciden que ya no quieren hacer nada y catastróficamente se cae la vida cotidiana para una persona. Creo que el ejemplo más válido y más conocido pudiera ser Black Mirror en su primera temporada, específicamente el capítulo de esta historia de que todo Facebook te lo guardabas, todo lo que veías, oías y vivías en un aparatito y lo veías en tu ojo y lo podías proyectar. Que bueno, creo que le iban a hacer película, por ahí Robert Downey Jr. tenía los derechos, pero ya no supe en qué quedó. Bueno, eso es Kitchen Sink Dystopia, o distopía del fregadero. Luego menciona, dice, oye, la Space Opera, esta gran aventura espacial con... ¿Por qué ópera? Porque tienes al bueno, tienes al malo, tienes a la doncella, tienes la gran historia donde se confrontan y realmente pues el Space Opera es porque ocurre en el espacio. A ver, aquí hay un comentario, dice Raquel, tienes razón, ver más allá. Entre tanta negatividad en la realidad que estamos viviendo es importante poder proponer una visión más positiva. Al menos considero que en un futuro no muy lejano vamos a tener que cambiar nuestra actitud de solo quejarnos a proponer soluciones, y qué mejor que empezar a sembrar esa mentalidad a través de las historias. Exactamente, Raquel, esa es mi intención cuando hago estos videos, cuando platicamos de esto, es proponer a los autores esto. Invitemos a la gente a imaginar otras cosas. Gracias por el comentario, creo que nos estamos entendiendo. Entonces, en este octavo género, volviendo a la Space Opera, es una woke space opera, o sea, una space opera despierta, una ópera espacial despierta. ¿Por qué? Porque de alguna manera la ópera espacial es escapista, ¿sí? ¿Por qué es escapista? Porque nos presenta al héroe que salva el universo, que salva a la princesa Leia,
que vence al Caballero Negro, Darth Vader. O sea, al final de cuentas es esta gran historia épica, pero ¿qué tal si la hacemos no escapista, sino reflexiva? Bueno, yo creo que eso ya lo había hecho Dunas, por ejemplo. Y estoy hablando que Dunas es de los 60. Entonces, aquí menciona Justicia Auxiliar de Anne Leckie, que hace un par de años ganó el premio Hugo. Insisto, los géneros ya estaban ahí, lo que se está hablando es de proponer visiones diferentes. Finalmente menciona, y eso también por ahí creo que fue Macarena quien dijo, bueno, es que a este hombre le ponen todas las etiquetas del mundo y ninguna. El New Weird, teniendo como su representante o fundador moderno a China Miéville, con esta obra que se llama Estación de la Calle Perdido. ¿Qué es el New Weird? Bueno, yo decía, el Weird fue esta corriente que surgió en las revistas de pulp de la década de los 30 y cuyo mayor exponente fue H.P. Lovecraft. Salud por el maestro de Providence. Y él nos mostraba estos elementos fantásticos de monstruos, de dragones, pero con un fundamento científico. Es decir, los dioses arquetípicos en realidad no son demonios venidos del infierno, son criaturas monstruosas de otra dimensión cuyos intelectos apenas marginalmente podemos entender y no hacemos más que adorarlos porque son dioses para nosotros. Entonces, esta unión de la ciencia ficción y la fantasía y el terror, esta mezcla de todo es el Weird, y China Miéville, al hacer esta mezcla de todo junto con otros autores, pues nos habla del New Weird. Creo que las cosas ya se habían hecho, simplemente estamos viendo a los herederos de esos géneros, lo cual es de celebrarse. Y como decía el buen Cesario, que los autores que quieren acercarse a escribir ciencia ficción lleguen a ellos, conozcan la obra, pero sobre todo conozcan el fundamento técnico, qué se está haciendo, para dónde va el mundo, más allá de solamente decir millennials se quejan de todo, son la generación más estúpida de la historia. Esas son frases de viejito. Todas las generaciones anteriores se han quejado de las generaciones nuevas. Y señores, nosotros ya no somos la generación nueva. Perdón, es la verdad. No somos la generación nueva, no somos la punta de lanza. Fuimos la punta de lanza, hicimos cosas en los 80s, en los 90s, pero a 20 años de distancia, 30 años de distancia, hay una nueva generación, hay voces nuevas que están hablando de otras cosas y que están percibiendo el mundo de una forma distinta a la nuestra y nos choca. Es la verdad. Tenemos dos opciones, decía Humberto Eco. O somos apocalípticos y decimos que es una generación que no sirve para nada, que no hacen nada bien, que el mundo se está empinando. O somos integrados y decimos, ¿por qué piensan eso? ¿Por qué perciben el mundo de forma diferente a la que yo percibo? ¿Qué están viendo que yo no veo? Y tender puentes de comunicación para proponer nuevas historias, porque el mundo es compartido mientras vivamos por personas que acaban de nacer como por personas de 70, 80, 90 o más. Aquí estamos e independientemente de si la pirámide poblacional está más arriba, la parte más ancha está más arriba de la base o está en la base o está invertida, independientemente de eso, todos somos personas y todos los humanos estamos sujetos a adaptarnos al cambio. Y los cambios están ocurriendo muy rápido. ¿Cómo podemos, como escritores de ciencia ficción, ayudar a que ese proceso de cambio se dé? A través de nuestras historias. Pensemos no en los términos de la Guerra Fría, de la ciencia ficción de la Guerra Fría de los 70s,
no en los términos de la ciencia ficción de la carrera espacial de los 50. Pensemos en nuestros términos, en nuestros retos, que es cómo cambió el mundo a través de la influencia de la industria, a través del aumento de los gases de invernadero, el aumento de temperatura, el cambio climático, la falta de disponibilidad de agua. No desde un punto de vista malthusiano, donde, pues que se muera mucha gente y se arregla. No, porque Malthus se demostró que estaba equivocado. Malthus no conocía ni siquiera, no voy a decir que despreciaba, porque ni siquiera conocía las posibilidades de la biotecnología para generar, como ocurrió, una revolución verde. Esa falta de visión es de la que tenemos que separarnos un poco y empezar a ver a través de la ciencia y la tecnología actuales al futuro. Hagamos que nuestra ciencia ficción basada en prejuicios, en moralina y en creencias pase a ser una ciencia ficción fundamentada en ciencia, tecnología, realidades, percepciones y entendamos el cambio que está ocurriendo. O correremos el riesgo de volvernos anacrónicos y de escribir pastiches de cosas que ya se escribieron y mejor muchas veces. Y bueno, creo que ya estamos en la hora. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ahora es cuando. Que hubo buenos aportes, por cierto, muchas gracias a Cesario, a Raquel, a Jen, que estuvieron por aquí comentando. ¿Algún otro comentario u observación u duda de este video, que no es más que una invitación a buscar nuevas formas de contar las mismas historias? A ver. Dice Raquel, es increíble cómo puedes crecer cuando te acercas a estas nuevas generaciones, no con juicio, sino con mente abierta, te da más perspectiva. Así es. Dice Raquel que quieres preguntar de todo. Pues bueno, digo, es viernes en la noche, así que pregunta si lo que quieras, no tenemos restricción, mañana yo no trabajo. Espero que ustedes tampoco, y aquí tenemos tiempo. El futuro ya nos alcanzó de todas maneras. Me estaba acordando ahorita en la tarde, hablando del 2020, había una serie de televisión. Si ustedes recuerdan, si ustedes que están en el cuarto piso conmigo, que tienen arriba de 40 años, recordarán estas caricaturas del Capitán Nemo y estas bases submarinas y sus aventuras con un par de niños viendo el mar y todo esto. Dice Jen Nitro, no, la genial la plática, no puedo resolver la página por estar poniendo atención. No, puso un ojo al gato y otro al garabato. Usted aplique su tricromía y no se preocupe, aquí con el oído y allá con el ojo. Y bueno, les decía de esta serie del Capitán Nemo que nos presentaba que en el futuro, al final del siglo XX, pues la humanidad iba a colonizar los mares. Iba a ser perfectamente normal, como en la caricatura de Mandibulín, que las ciudades estaban en domos bajo el mar y que íbamos a escuchar al grupo de Mandibulín en la ciudad de Acapulco. Existía esta otra caricatura que no llegó tanto aquí a México, pero la vi después en Adult Swim, que se llamaba Sealab 2020, que eran las aventuras de este equipo de investigadores también en una base submarina. Y yo me pregunto, oye, ya llegó el 2020, ¿dónde está mi base submarina? Porque lo único que tengo son estas estaciones donde están los buzos descansando cuando hacen trabajo de profundidad para no emerger. Y al pie de las plataformas de perforación. Vaya, tengo plataformas de perforación profunda, pero no tengo ciudades submarinas, no tengo ni siquiera... tengo una estación espacial internacional
que es una maravilla y es hermosísimo que exista. Y también se soñó con eso, con un Skylab muy grande y ya existe. Pero ¿dónde está mi ciudad submarina? ¿Dónde está mi Deep Star 6? ¿Qué pasó con ese futuro que en la década de los 70, gracias al gran Jacques Cousteau, nos enamoramos del mundo submarino, nos enamoramos del reino del silencio? Decíamos que la minería iba a ser sustituida por estas restos de recoger alvéolos de mineral en la talud continental. Hablábamos de ese mundo donde todos íbamos a andar en submarino. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegó ese futuro? Tenía aparentemente muchas ventajas: energía geotérmica, íbamos a poder cultivar algas para comer. ¿Qué pasó con todo eso? Dice Raquel, me está haciendo la noche cuando terminé tu plática. Ojalá un día pueda trabajar contigo. Me trae la idea de proponer nuevas maneras de ver el futuro. Admito que son ignorantes respecto al género y quisiera hacer una lista de buenos libros para el entre el género. Bueno, afortunadamente por ahí si puedes entrar a www.elojodeuc.com, Raquel. Hemos hablado ya bastantito del tema del solarpunk. Hay recomendaciones de libros y hay cuentos y hay reseñas y hay cómics. Si te interesa, bueno, es material completamente de libre acceso. Entonces, pues entra a elojodeuc.com. UC es UK. Y como no, con mucho gusto nos puedes mandar tus textos a nuestro correo, que es elojodeuc@hotmail.com, y ahí Samuel, Laura y yo los tallereamos. Y bueno, pues no sería interesante retomar en una perspectiva solarpunk todo esto de habitar el mar. Tan es interesante que existen arquitectos que han diseñado islas artificiales que son emblemáticas en la estética solarpunk. Entonces, ahí estamos ya empezando a hilar las ideas. Insisto, el futuro se imaginó de una manera. Alguien me decía, oye, es que, ¿por qué no tengo los carros voladores de los supersónicos? Bueno, es que alguien explíqueme cómo diablos vuelan los carros de los supersónicos. Yo solamente veo unas enormes burbujas de vidrio con botones, de las que salen unas onditas por la parte de atrás, como si fuera una especie de orbitales atómicos. ¿Y qué los mueve? No tengo ni idea. De lo que sí tengo idea es que existen el día de hoy drones de pasajeros, y esos son mis carros voladores. Los esperé muchos años y finalmente están aquí. Son carros voladores. No importa que se muevan con hélices en vez de con ondas de orbitales atómicos. Aquí están los carros voladores. Finalmente llegaron. Gracias a las baterías más eficientes, gracias a los nuevos materiales como la fibra de carbono, altamente resistentes, pero con un bajísimo peso. Sí, es cierto que pueden ser de 1 o 2 pasajeros, apenas está estudiando si se pueden hacer de 4, pero el hecho es que tenemos ya carros voladores, que podemos ver a estos ingenieros que están diseñando en Guadalajara drones que ni siquiera son de hélices, que son bladeless drones, que son de una especie como de abanicos similares a los sopladores de los condensadores evaporativos. Entonces, insisto, el futuro puede ser como lo soñamos. Tenemos las herramientas, tenemos la imaginación, lo que nos falta es la voluntad política y social de aceptar el cambio. Y bueno, ese es el mensaje de esta noche. Les agradezco mucho a quienes estuvieron esta noche aquí platicando. Si no hay ningún otro comentario por ahí, espero más adelante. Le mando un saludo a Luis Eduardo García.
estaremos haciendo un conversatorio sobre Alien, el octavo pasajero y Aliens de James Cameron. No vamos a meternos mucho con lo que se hizo después, pero esperamos estar hablando de eso el próximo mes. Vale, Kubrick, sobre terror para la otra semana. Híjole, pues ¿qué te digo? Yo hablo tanto que encantado de seguirle con el tema del terror, pero yo creo que sí lo dejamos para la próxima semana. Lo dejamos agendado. Hay cosas interesantes para platicar de cómo desarrollar terror. Durante todo el mes de octubre, todos los días compartí un audiocuento de diferentes autores explorando diferentes épocas. Lo pueden encontrar en mi Facebook como hashtag 31 días de terror. Van a poder escuchar historias de la época pulp. Dice Joel, genial eso de Aliens, nos recuerdas, un saludo. Sí, en cuanto esté, va a ser también transmitido por Facebook Live, probablemente desde la página de Luis Eduardo, y lo compartiré en mi muro también. Y bueno, les comentaba, ¿no? La intención aquí es, en 31 días de terror, le dediqué una semana del mes de octubre a el pulp. Todo lo que fue la base del terror del siglo XX, de la década de los 30. Luego le dediqué toda una semana al splatterpunk, es decir, a este género de terror muy gráfico, muy visceral, que tuvo su mayor auge en la década de los 80, todavía parte de los 90. La siguiente semana hablamos de el terror no anglosajón. O sea, me puse a buscar autores que no fueran ni británicos ni norteamericanos. Hubo muchos latinoamericanos, español, japonés, Edogawa Rampo. Lamentablemente no encontré material en español de autores africanos, de autores de la India, que están también teniendo auge en este momento. Y la otra semana fue exclusivamente para hablar de escritoras mujeres de terror. Un género en el que también ellas han aportado muchísimo en una visión diferente de la que normalmente vemos con escritores varones. Hashtag 31 días de terror. Ahí tienen la tarea, Valerie, para que, si gustan escuchar buenas historias, si no las escucharon durante el mes de octubre, exploren conmigo esas historias que son la mayoría de mis favoritas, otras tal vez no tanto, pero que son representativas del género o de lo que quise hablar en ese momento. Y a lo mejor ya la próxima semana ya hablamos de la evolución del terror, el cómo podemos construir una historia de terror. Y bueno, lo dejamos en el tintero entonces. Muy buenas noches a todos, gracias por haberme acompañado. Nos veremos aquí en el próximo video. Aquí termina esta entrada de este videoblog de Graznidos y Crasitales. A bola.